Seguimos y hablamos de la segunda venida de Cristo y debemos notar que la creencia en la segunda venida de Cristo es una creencia cristiana universal. Es decir, que todos los cristianos de todas las ramas de la iglesia confesamos que Jesús va a regresar personal, física, visible, repentina y gloriosamente. La segunda venida de Cristo siempre ha sido parte integral de la confesión cristiana y es nuestra esperanza principal. El credo de los apóstoles dice: desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. El credo niceno dice: y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Entonces, desde los más antiguos credos está incluida ahí la segunda venida de Cristo y luego el juicio final. Y confesamos que su venida completará su plan para el universo. Efectuará la resurrección del cuerpo, traerá el juicio final y resultará en cielos nuevos y tierra nueva. Entonces son los tres elementos que efectuará la venida de Cristo. Resurrección del cuerpo, o sea, nuestros cuerpos, juicio final y cielos nuevos y tierra nueva. Entonces es lo que todavía no tenemos. Estos elementos. Ahora, la cuestión del tiempo de su venida. Al respecto, Cristo dijo claramente que no se puede predecir cuándo Él va a regresar. Lo dijo muy claramente. Mateo 24, 36 en adelante. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo. Curiosamente dice, ni el Hijo, sino solo el Padre. Todos los intentos de fijar fechas han tenido el efecto de desacreditar a los que pronosticaron y también a veces a desilusionar a los creyentes. Me acuerdo cuando estábamos acercándonos al año 2000. Había mucho fervor escatológico y había predicciones y hubo gente, no conozco personalmente, pero conozco gente que me contaron de otros amigos suyos que sacrificaron a sus mascotas, que gastaron su dinero, porque estaban seguros, porque algún pastor o algún profeta así llamado había dicho que viene 2000 y viene Cristo, viene el fin. Y había otro ejemplo más reciente del señor Armstrong, que tenía a sus seguidores y que pues anunciaron que tal fecha y luego ellos pues donaron todos sus bienes, algunos, y luego no llegó Cristo y él dijo, no, pues faltó algo en mi cálculo, y entonces calculó otra vez y siempre no, y entonces gente muy desilusionada por eso. Sin embargo, hay una tensión sobre este punto porque Cristo dio unas señales. Entonces, por un lado dijo, no se puede saber, pero por el otro lado dijo, hay unas señales que van a anticipar su venida. ¿Cuáles son las señales? Y estamos todavía en Mateo 24, 14. Mateo 24, 14. Dice que, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin.
Romanos 11 habla de la conversión de Israel. Romanos 11, 25 al 29. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. Y luego hay una cita bíblica y luego sigue, en cuanto al evangelio son enemigos por causa de ustedes, etc. Entonces dice que primero la restauración de Israel, la salvación de Israel, y luego la revelación de anticristos, regresando a Mateo 24, versículo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. No se llaman aquí anticristos, y a lo mejor estoy mal en usar este nombre, aunque es un nombre que se les ha pegado, pero aquí son llamados falsos cristos. Anticristos aparecen en Primera de Juan. Y en el tiempo de Juan estaba diciendo que ya existían en el mundo estos anticristos. Pero muchas veces hablamos del anticristo, cosa que el Nuevo Testamento nunca hace. Nunca habla de anticristo, sino de anticristos. Y sin embargo, a veces usamos la palabra anticristo para hablar del hombre que aparece en 2 de Tesalonicenses 2, 3. Dice aquí, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y muchas veces la gente asocia el anticristo singular con este hombre de pecado. Aunque, como digo, el Nuevo Testamento no habla del anticristo, sino de anticristos que ya estaban circulando en el primer siglo. También eventos sorprendentes, como guerras, hambres, terremotos, persecución, tribulación, apostasía, engaño y convulsiones celestiales. Mateo 24, mucho del capítulo, versículos 4 al 30. Bien, entonces por un lado nadie sabe, nadie puede decir cuándo. Por el otro lado tenemos unas señales que nos pueden indicar unas precauciones. Estas señales vienen principalmente del discurso sobre el Monte de Olivos, el cual trató de dos eventos, no un evento. ¿Y cuáles son los dos eventos contemplados en Mateo 24? Un evento fue la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y el otro evento es el fin del mundo. Vamos a Mateo 24, primeros 3 versículos. Dice, cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo?
Entonces su pregunta fue doble. Su pregunta fue, ¿cuándo se destruirá el templo? ¿Y cuándo será o cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo, esta edad? Entonces son dos eventos. Un evento es destrucción del templo, que ya aconteció en el año 70 después de Cristo. Y el otro evento es el fin, es su venida, es la consumación de la edad. Y tenemos que reconocer que hay tres versiones de este discurso. Hay una versión en Mateo, otra versión en Marcos, otra versión en Lucas, que son levemente diferentes. Y es un reto que no he podido dominar, no he podido decir que ya estoy seguro de mi interpretación. El reto es distinguir los elementos que ya pasaron con la destrucción del templo en 70 y los futuros que son relacionados con el fin del mundo. Hay gente que lee este discurso sobre el Monte de Olivos, muy pocos, pero hay algunos pocos que se llaman preteristas. En la gramática, el pretérito es el tiempo del pasado, como en español aorista. Nuestro tiempo en español aorista es tiempo pasado. Vino, hizo, dijo, es pasado. En griego es pretérito. Entonces un intérprete preterista lee Mateo 24 y dice, todo ya se cumplió. Todo esto ya sucedió. No hay nada futuro aquí. Hay muy pocos que hacen eso, muy pocos. Hay otros que son, yo creo, mayoría entre evangélicos, que son futuristas. Leen Mateo 24 y interpretan 24 como si tuviera todo tuviera que ver con la segunda venida, no reconociendo que la pregunta original fue, ¿cuándo se va a destruir el templo? Y la respuesta fue 70 después de Cristo. Bien, muchos como yo estamos en medio. No soy radicalmente preterista, ni soy radicalmente futurista en cuanto a la interpretación de este discurso. Creo que es una combinación del pasado y del futuro. Hasta ahí bien. Lo que me es difícil es asignar estas señales. Algunas son muy claras. Otras para mí no son muy claras. Si tiene que ver con la destrucción del templo o si tiene que ver con la segunda venida. Pero piénsenlo así, porque a veces a lo mejor es un mexicanismo decir, nos saca de onda, nos sacude a pensar en este discurso como dividirlo en dos eventos. Pero piénsenlo, en el Antiguo Testamento no podrían haber contemplado ¿qué? Que la venida de Cristo sería en dos instalaciones, en dos eventos. Entonces aquí a lo mejor los discípulos originales estaban leyendo esto pensando que destrucción del templo y fin del mundo iba a ser lo mismo. Pero con la historia reconocemos que no, o sea, se destruyó en 70 y no ha regresado todavía. Además, otro problema, o el problema con las señales son ambiguas, porque en un grado u otro siempre están pasando. Les pregunto, ¿hay guerras en el mundo? Claro. ¿Hay terremotos? ¿Hay rumores de guerras? ¿Hay falsos cristos? Sí. Entonces, muchas de estas señales, pues, siempre están pasando. Entonces, es difícil decir que, pues,
indica que la fecha está próxima. Además, es difícil decir que ya han llegado a su colmo. Por ejemplo, aún esta cuestión de este evangelio del reino se predicará en todas las naciones y luego vendrá el fin. Pues, ¿se ha predicado en todas las naciones o no se ha predicado en todas las naciones? Depende de cómo mides. ¿El evangelio se ha predicado en todas las naciones políticas? Sí. Sí, se ha predicado en todas las naciones. Entonces, ¿qué? ¿Significa que, pues, ya? ¿O debemos pensar no tanto en naciones políticas, sino en lenguas y pueblos? Pues, si medimos así, todavía no se ha predicado en todas las naciones, todos los pueblos, todas las etnias, todos los grupos. Entonces, todavía no. Pero como pueden ver, es difícil saber cómo medir. Por tanto, ¿cuál es el efecto de las señales? ¿O cuál es el efecto que deben tener las señales en nosotros? El mismo efecto que Cristo quiso provocar en nosotros. ¿Qué es? Mantenernos despiertos, porque nunca podemos decir con seguridad que están indicando las señales. Entonces, a propósito, las señales son ambiguas. ¿Para qué? Para que cada cristiano y cada generación esté alerta y esté al tanto y esté haciendo lo que el Maestro nos ha dado que hagamos.